algo importante desde el punto de vista metabólico, que cuando se le estimaban el cuello, heridas generalmente por armas cortantes, las personas que sobrevivían quedaban con lesiones importantes a nivel metabólico, que les hacían subir de peso rápidamente, perder la fuerza, hasta que finalmente inclusive morían. Y entonces por eso les contaba yo el viernes que a la tiroides se le acuñó el nombre de Thayros, que significa escudo, porque creían que algo para la vida aquí, algo clave, no sabían evidentemente qué, ¿no? Pero algo pasaba en el cuello que provocaba esos problemas en el cuerpo que hacía que perdieran la fuerza, en fin, por eso era el escudo protector. Y entonces la tirosina, dijimos que es alanina, que tiene el anillo fenólico como fenilalanina, pero que luego se hidroxila y entonces hidroxifenilalanina, ¿no? Esa es la tirosina. Y lo interesante de la tirosina es que es un precursor para una hormona importante en nosotros, que es la tiroxina. Y además, si se acuerdan ustedes, cuando vimos el metabolismo de la fenilalanina, vimos que se convierte en tirosina, y luego la tirosina en catecolaminas, y finalmente en dopa, y antes y después de dopa en melanina. De esta manera que es un aminoácido muy importante para la síntesis de otros precursores de otras cosas, fundamentalmente metabólicas. Además de eso, la tiroxina, como tal, como aminoácido secundario con la actividad hormonal, desencadena un abanico de funciones que van desde las glándulas quiero decir, gonadales, a metabólicas. De ahí la importancia de la tiroxina como un regulador importante del metabolismo. Tan es así que en su clase de clínica, próximamente en los siguientes años, creo que en tercer año, van ustedes a ver que los trastornos de la tiroides pueden dar lugar a una actividad aumentada de la glándula tiroides con un hipertiroidismo, y entonces aumenta el metabolismo y son muy delgados, con los ojitos protruidos hacia afuera, que es el fenotipo típico del hipertiroideo, pero justamente delgados, que se sudan mucho, se sienten muy acalorados por el metabolismo energético tan alto que tienen, ¿no? En cambio, el hipotiroideo es al revés, es un sujeto debilitado, con aumento de peso fácil, que tiene además problemas metabólicos en general, en fin, es por eso la importancia. Y de las hormonas tiroideas que se convierten a partir de la tiroxina, quiero decir, la tiroxina da lugar a dos importantes. Hay más metabolitos, pero hay dos hormonas importantes en nosotros. La tiroxina, esa que están viendo ustedes acá, que es la T4, y triodotironina, que es la T3. Finalmente la T3 se convierte en T4 y viceversa, pero las dos son las dos hormonas importantes que son aminoácidos derivados justamente de la tirosina. A partir de esa tirosina es que logramos conseguir la T4 o la T3, ¿de acuerdo? Y además de esto que estoy diciendo, de la activación del metabolismo en general y particularmente el energético, algo interesante de la tiroxina es que es una molécula fijadora de iones de yodo. Y entonces este yodo cumple una función importante en la función de la hormona como tal. De tal manera que hace ya varias décadas que, por ejemplo, cuando se vieron muchos casos de hipotiroideo a nivel mundial, pues una de las premisas en la salud pública fue adicionar yodo al agua, y luego no al agua, luego a la sal de mesa. Entonces la sal yodada justamente cumplía la función esta de aportar yodo para que la glándula tiroides funcionara bien con sus hormonas tiroideas y que no hubiera problemas metabólicos en la población. Entonces son estrategias que ha tenido la humanidad para poder salvar los problemas metabólicos, y es tan simple como solamente agregar yodo, ¿no? En parte porque se había observado que hace décadas, se había observado que no era fácil la obtención de yodo en la dieta, y eso llevaba a problemas metabólicos importantes porque la hormona no funcionaba bien, porque no tenía yodo. De ahí también la importancia de esto. El siguiente aminoácido importante es la asparagina. La asparagina es derivado del ácido aspartico y del ácido glutámico, es decir, pero fundamentalmente del ácido aspartico. Lo importante de esta es que tiene grupo nitrogenado adicional en la cadena radical. Entonces, si se acuerdan ustedes, ya habíamos dicho que la cola está nitrogenada, pero aquí también la cadena radical, que es muy interesante que tenga un grupo amino en la cadena radical, porque en todo caso, ya se había contado antes que es un transportador importante de grupos amoniacales, fundamentalmente para la síntesis de urea. Ya cuando nos vayamos a despedir del curso, por allá de unos meses, por ahí de mayo o junio, vamos a ver finalmente el metabolismo nitrogenado, y vamos a ver justamente la síntesis de urea y el acarramiento de grupos nitrogenados a través de esos aminoácidos para que no intoxiquen el cerebro o no provoquen problemas metabólicos importantes, y en todo caso que dé lugar a
estos acarreadores que se van directamente a las de otras cosas. Además de eso, de que acarrea grupos nitrógenos, lo podemos formar justamente a partir de oxaloacetato o oxaloacetato. Este oxaloacetato forma ácido aspartico, pero también forma asparagina. Si recuerdan ustedes en sus clases de la bachillerato o de la secundaria, el oxaloacetato es una molécula, es un metabolito del ciclo de Krebs. Y entonces, al mismo tiempo que el ciclo de Krebs está formando energía, de pronto se puede desviar para formar ácido aspartico o asparagina y en consecuencia acarrear grupos nitrogenados del cuerpo. Eso es importante porque si pensamos en alguien que tiene, por ejemplo, una rhabdomiólisis, en donde está liberando gran cantidad de proteínas por destrucción muscular, y de pronto tiene esas proteínas que se van a empezar a desdoblar en aminoácidos por proteólisis. Y los aminoácidos en sus grupos elementales, porque están amortiguando el pH, y en consecuencia se libera gran cantidad de grupos nitrogenados, que es la fase 4 de la amortiguación ácido-base de nuestro cuerpo. Esos grupos nitrogenados que van a amortiguar nuestra sangre pueden fácilmente intoxicarnos o provocarnos lesión. El nitrógeno es un elemento tóxico para nosotros. En todo caso, el oxaloacetato del ciclo de Krebs es capaz de formar justamente la asparagina, más bien el ácido aspartico, para que se convierta en asparagina, cuando es necesario acoplar esos nitrógenos que están liberándose por la proteólisis, por la rhabdomiólisis, por la lesión tisular. De tal manera que, como ven, hasta las vías metabólicas son capaces de formar precursores para amortiguar o para formar cosas que quiten de la circulación elementos tóxicos como el grupo nitrogenado. En el sistema nervioso central, la asparagina es un acoplador del sistema nervioso central, es decir, acopla radicales libres fundamentalmente. Si pensamos en eso, significa que son elementos antioxidantes importantes para nosotros, que no solamente entonces entran para liberar de nuestro cuerpo cosas tóxicas, promover la buena función y en todo caso la amortiguación, sino que además promueven la buena función a nivel cerebral. Eso es importante de la asparagina, perdón. Y lo importante de ello es que ese grupo nitrogenado también se puede liberar, de tal manera que si necesitamos nitrógeno para poder amortiguar de manera importante o formar urea o formar otros metabolitos, lo puede liberar y se convierte en asparagina. ¿De acuerdo? De en ácido aspartico. Y si no, el ácido aspartico se convierte en asparagina. ¿Se queda claro, chicos? No sé por qué se coló acá, pero es un error mío. Y luego el ácido glutámico, que les convierte en glutamina, que también se parece mucho. Son los dos aminoácidos que tienen grupos nitrogenados. Igual, ese ácido glutámico se parece mucho a la asparagina, nada más que este es derivado de la glutamina, perdón, esa es la glutamina, perdón, que se convierte en así. Déjenme recapitular. Esa es la glutamina, perdón, es un derivado del ácido glutámico. Y entonces, este es igual que la asparagina, que contiene un grupo nitrogenado, prácticamente tiene las mismas funciones que la asparagina. También es un acarreador de nitrógenos. Pero la asparagina es más bien a nivel muscular. En cambio, la glutamina lo hace a nivel general en todo el cuerpo. Aunque sí está presente en tejido muscular, de hecho, ven ustedes como el 60% de los aminoácidos, más o menos, en tejido muscular. Entonces, aunque es abundante en tejido muscular, este se libera y más bien funciona para acarrear grupos nitrogenados de la circulación. Y por tanto, tiene un efecto amortiguador muy importante. Entonces, si pensamos en los eventos que hemos visto ya antes, por ejemplo, cuando hablamos de la rhabdomiólisis, otra vez la destaco, por cualquiera de las vías que se adquiere la rhabdomiólisis, significará que la liberación de estos aminoácidos, producto del catabolismo y por tanto la destrucción muscular, no solamente nos aportan elementos para la amortiguación ácido-base, sino también para la liberación de elementos tóxicos de nuestro cuerpo, particularmente el grupo nitrogenado. Entonces son muy importantes, pero a diferencia de la asparagina, la glutamina prácticamente no interfiere con el sistema nervioso central, es más bien periférico. En cambio, la asparagina sí tiene una función muy importante a nivel central. De hecho, es importante para la función neural en particular. Los dos aminoácidos ácidos que tenemos en nuestro cuerpo, por tanto, son los dos ácidos como tal, el ácido aspartico y el ácido glutámico, que son justamente lo mismo que asparagina, lo mismo que glutamina, salvo que no tienen un grupo nitrogenado en la región radical, sino que al contrario, tienen un grupo carboxilo, aunque aquí sea en la forma carbonilo, y por tanto, por ser carboxilo, cabeza radical, lo hace muy ácido.
Recuerden que los aminoácidos son poliprótidos y aquí están en la forma zwitterión, pero con grupo amoníaco y carbonilo, aunque de manera natural lo veríamos aminocarboxilo. Entonces, si estuviese carboxilo sería sumamente ácido. Y como de hecho sí es así, entonces los vemos como ácido, pero ácido aspartico y ácido glutámico. Entonces, estos dos, lo importante es que se convierten justamente en asparagina y en glutamina, y además lo que ya mencionamos de los dos aminoácidos anteriores, ¿no? Pero además de eso, el ácido aspartico, que también lo formamos por transaminación del oxaloacetato, es formador de glutamina y de asparagina, perdón, de ácido aspartico perdón, de ácido glutámico y asparagina. Y en todo caso, este ácido aspartico, si lo ionizamos, es decir, le agregamos grupos hidrógeno, si lo ionizamos, se convierte en aspartato. Este aspartato es muy importante. Fíjense ustedes, el ácido aspartico que se ioniza se convierte en aspartato. Y el aspartato es un neurotransmisor, pero es un neuroestimulador. Además de eso, el aspartato es un bien buen estabilizante porque tiene efectos antioxidantes y por eso es que la industria alimentaria lo ha utilizado para justamente garantizar la frescura y la buena calidad de los alimentos procesados. Si además este ácido aspartico se une a fenilalanina, se convierte en un metilester que se llama aspartame. Este aspartame tiene una propiedad importante. Cuando está así conjugado con fenilalanina, la presencia del anillo fenólico del primero hace que adquiera una propiedad importante adicional que es el sabor. Sabe dulce. Y entonces este aspartame tiene un poder edulcorante que es del orden de 20 hasta 50 veces más que el azúcar. Por tanto, se utilizó mucho tiempo como un edulcorante artificial. Todavía hoy en día ven ustedes chiclets o que sobre todo dulces, ya casi no alimentos, pero sí dulces, que están endulzados con aspartame. Y entonces el aspartame es justamente eso, es un derivado de aminoácidos en donde se hace un dipéptido formado por fenilalanina con ácido aspartico. Es interesante porque en todo caso garantizaba la industria alimentaria que utilizaban muy poquito dipéptido para tener las mismas cualidades azucaradas que el azúcar común. Y eso era maravilloso para la industria comercial porque significaba invertir poquito con la misma calidad de sabor. Pero la realidad es que metabólicamente no es tan favorable, porque en todo caso, por ejemplo, los alimentos que tienen aspartame, ustedes los consumen porque dicen, no quiero comer azúcares, porque no quiero aumentar mi índice glicémico, porque no quiero tener problemas metabólicos. Pero estás comiendo aminoácidos, en este caso un dipéptido, que se convierte finalmente en aminoácidos. Y en aminoácidos fundamentalmente aromáticos, como la fenilalanina, y en todo caso, eso finalmente entra a las rutas gluconogénicas que vamos a revisar más adelante e impacta sobre el metabolismo. Tal vez no el glucosídico directamente, pero sí el metabolismo lipídico, por ejemplo, el metabolismo nitrogenado, y entonces tampoco es tan favorable. Hay una controversia muy grande a nivel mundial respecto a si las bebidas o los alimentos edulcorados artificialmente son más favorables que los alimentos normales, que no tienen edulcorantes artificiales. Y aunque hay las dos tendencias, hay quienes apoyan muchísimo esos alimentos, la realidad es que toda la evidencia parece apuntar que al contrario, pueden ser más dañinos que si uno se come un alimento con el azúcar normal, ¿de acuerdo? Voy a poner ejemplos de las bebidas azucaradas. Los refrescos. Si ustedes toman una Coca-Cola, por ejemplo, por poner un nombre comercial, uno de esos refrescos clásicos, normales, que tiene un montón de azúcar, tiene toneladas de azúcar, tiene muchísimo azúcar cada refresco. Si ustedes toman uno, bueno, están tomando una sobredosis de azúcar. Pero si se toman uno de estos que tiene light, que dice que para que no suban de peso, que dice que para que no impacte sobre el metabolismo glucosídico o energético, se están tomando aminoácidos. Y finalmente los aminoácidos, que también son muchísimos aminoácidos, entran a la vía metabólica para convertirse en grasas o en precursores de carbohidrato. Así es que no solamente no es más favorable, al contrario, sino fue de forma grasa, sino que impacta de manera importante sobre el metabolismo nitrogenado. Y allí es donde está la parte medular para pensar en que no son tan favorables. Por tanto, parece que es un engaño. Toda la evidencia científica apunta a que parece más bien un engaño pensar que uno, o sea, es como engañarse a uno mismo, ¿no? Pensar que porque te tomas algo light, no estás comiendo cosas que te engorden y al contrario, porque si te lo tomas, pues te engorda igual que uno normal y al contrario, porque te tomas más pensando en que, pues bueno, es poquito y no es cierto, realmente se está uno tomando más de lo que uno debe. Entonces es controversial,
pero todo parece indicar que no es tan favorable como la industria alimentaria por lo menos nos lo ha hecho ver, ¿no? Que son así como que, wow, ya no va a subir de peso, no, al contrario, puede ser más dañino, fundamentalmente a nivel de metabolismo lipídico, que es el capítulo siguiente que vamos a revisar. Después de este creo que vienen carbohidratos y luego vienen lípidos. En fin, entonces a partir del ácido aspartico, en conclusión, formamos el aspartato, que es un preservador de alimentos, también es un edulcorante, pero es un neurotransmisor a nivel de potenciación, es un neuroestimulante. Y entonces igual comer alimentos que tengan aspartato como conservador puede ser que aumente el metabolismo energético neuronal y aunque nos hace sentir muy bien, nos aumenta las ganas de hacer cosas y el ánimo y lo que sea, pues también puede ser dañino para nuestro cuerpo. Ahorita vamos a ver los efectos dañinos de los aminoácidos neurotransmisores. Y el aspartame, un edulcorante, que también puede ser dañino para nosotros. Hay un receptor específico a nivel neuronal, hablando de estos aminoácidos excitatorios, hay un receptor específico que se llama el NMDA. Este NMDA son las siglas que significa N-metil D aspartato. Es una proteína transmembranal, esta que están viendo ustedes aquí enorme, es una proteína que está en nuestras neuronas, que tiene múltiples receptores. Vamos a ver proteínas pronto y vamos a ver los dominios. Tiene un dominio de reconocimiento a la glicina, o sea, se pega al aminoácido glicina, tiene un dominio de reconocimiento a iones como el zinc, y en todo caso tiene un dominio muy importante a glutamato, por eso es que este glutamato comparte la semejanza con el aspartato. Y entonces, además de que acopla a glutamato, es específico para aspartato y otras poliaminas. Lo interesante de este receptor es que cuando se liga al aspartato o al glutamato, es un canal que se abre y abre para meter toneladas y torrentes importantes de calcio. Es un canal de calcio. Ahora, el calcio, estamos acostumbrados a hablar de él desde el punto de vista de hueso. Siempre que hablamos de calcio pensamos en la mineralización ósea, pero el calcio, más allá del hueso, es un elemento importante como transductor de señales, activador de señales, fundamentalmente metabólicas energéticas. En la medida que tenemos calcio que entra a las células, aumenta el metabolismo, es un activador importante. Además, el calcio libera iones vesículas de insulina que están vesiculadas, y eso también hace que la insulina pues, sea un anabólico que induce el metabolismo energético, porque mete glucosa en la célula, y si mete glucosa, pues le echa leña al fuego, que aumenta el metabolismo energético mitocondrial, y en fin, todo va de la mano, ¿de acuerdo? De tal manera que, si pienso en eso, y pienso en que el calcio es un activador de energía metabólica, fundamentalmente a nivel neuronal, entre más calcio entre la neurona, más energía tiene, por tanto, más metabolismo tiene. Si tiene más metabolismo, significará que va a aumentar todo lo que tiene. Piensen en un motor. Si piensan en un motor como si fuera el generador de energía de nuestro cuerpo, y a ese motor de pronto le metemos más corriente para que trabaje más rápido, y en consecuencia más corriente para que trabaje más rápido y produzca más energía, llegará el punto en que las bombillas se van a fundir, van a explotar de tanta energía que está metiendo ese motor, y el motor mismo se va a sobrecalentar y en consecuencia se va a quemar. Igualito funcionan nuestras neuronas. En la medida que entra el calcio a nivel neuronal, la neurona se hiperexcita, se pone a trabajar más rápido, con un metabolismo mucho más acelerado, y por tanto llega el punto en que se funde, ¿de acuerdo? Entonces, el hipermetabolismo neuronal está asociado con muerte neuronal. Así es que pensar en los aminoácidos excitatorios como aspartato, glutamato, taurina, que vamos a revisar ahorita, significará que aumente el metabolismo con la consecuencia de que podemos inducir una muerte neuronal masiva, y puede ser masiva. Y entonces, a mediano o largo plazo, pues veremos efectos dañinos a nuestro cuerpo, fundamentalmente a nivel neuronal. Y lo que no queremos, justamente lo que no queremos nadie de nosotros, es acabar babeando en unos años. No, no queremos eso. Queremos seguir funcionales y queremos seguir trabajando bien a nivel neuronal. Por tanto, es recomendable cuidar muchísimo eso del metabolismo energético neuronal y no abusar de sustancias que sean excitatorias como los aminoácidos que estamos mencionando, ¿sí? Por lo tanto, tengan mucho cuidado con la dieta y lo que están tomando. Y finalmente el ácido glutámico, que es multifuncional. A diferencia de sus demás compañeros, este es anabólico, excitador, inhibidor, intercambiador de energía, es decir, es multifuncional. También es un neurotransmisor excitador, de hecho se convierte en glutamato, como decíamos, ¿no? Y también forma parte importante de nuestro amigo el glutatión, si se acuerdan ustedes, es la gamma-glutamincisteína, que es cisteína, ácido glutámico y glicina. Entonces, este ácido glutámico es parte integral del tripéptido que se llama el glutatión,
que conocimos la semana pasada como un antioxidante importante que vamos a revisar ahora que veamos el metabolismo eritrocitario. Pues el glutatión es un antioxidante muy potente en nuestro cuerpo, sumamente potente. Nos salva de prácticamente todos los efectos oxidorreductivos del metabolismo. Además de esto que estoy diciendo, el ácido glutámico interviene en la liberación de una hormona en particular para producir gonadotrofinas. Entonces, ese ácido glutámico libera gonadotrofinas. Si pensamos en gonadotrofinas, lo primero que nos viene a la mente es justamente el embarazo, ¿no? Y en todo caso, siempre que pensamos en embarazo, pues pensamos en ese tipo de hormonas. Pero no necesariamente, porque en todo caso las gonadotrofinas tienen otras funciones importantes, fundamentalmente a nivel de metabolismo anabólico, que inducen la regeneración, la proliferación de epitelios y por tanto el mantenimiento joven, sano y en buenas condiciones de muchos epitelios. No solamente en la mujer, nosotros también, chicos, los varones también tenemos un cierto nivel de gonadotrofinas que nos permiten la buena función a nivel sexual, a nivel reproductiva, pero también a nivel de todo el cuerpo. De hecho, hay hasta trabajos muy interesantes experimentales que han demostrado que la gonadotrofina, por ejemplo, en hombres, no solamente interviene en el metabolismo sexual, sino también en el desarrollo, en el adecuado desarrollo y el crecimiento. Y de esa forma impacta sobre la masa muscular, sobre el tejido graso en los hombres. En fin, es una hormona muy interesante la gonadotrofina, de la que luego hablaremos si hay oportunidad. Cuando el ácido glutámico se descarboxila, o sea, pierde este grupo carboxilo, se convierte en un aminoácido excitador, inhibidor, pero un aminoácido inhibidor, perdón, que se llama el GABA. Este ácido gamma-aminobutírico, este GABA, es un aminoácido inhibidor. Si el ácido glutámico se convierte en glutamato, es excitador. Si se descarboxila, se convierte en GABA y es inhibidor. Por eso es multifuncional, porque tiene las dos caras, tanto anabólico excitador como inhibidor. Y entonces, una vez que se convierte en GABA, porque se descarboxila, hay un receptor específico también al GABA que baja el metabolismo de manera importante. Hay algunas sustancias, por ejemplo, la cannabis, los cannabinoides, impactan sobre el metabolismo del ácido glutámico para convertirlo en GABA. Y entonces este ácido gamma-aminobutírico, el GABA, se liga a un receptor específico que baja el metabolismo y, chido, entonces por eso es que hace que todo te parece perfectamente bien, tranquilo, nada te preocupa, que viene el examen de anatomía, perfecto, ¿no? Que ya se va a acabar el curso, genial, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una función importante del GABA. Y justamente por eso el ácido glutámico es disfuncional. Excitador, si es el glutamato, inhibidor, si es el GABA. ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. No me detengo en esto porque es muy complejo, pero esto que están viendo ustedes acá es parte de la hendidura sináptica. Y entonces aquí está la parte de la sinapsis, la presinapsis, y aquí está la sinapsis como tal, a nivel de la superficie membranal de las neuronas. Y entonces vean ustedes, aquí está, perdón que sea en inglés, era muy difícil ponerlo en español porque tiene muchos matices, pero aquí está el glutamato, aquí está la dopamina, igual catecolamina derivado de la tirosina, y entonces aquí está la hendidura sináptica con sus receptores específicos, donde vemos cómo actúan medicamentos antipsicóticos que inhiben justamente el metabolismo cerebral y quitan entonces esos pensamientos anormales de persecución, de voces, de alteraciones visuales, táctiles, lo que sea, ¿no? O sea, las alucinaciones. Al mismo tiempo están los psicoestimulantes, o sea, vean cómo se comparte. La superficie comparte receptores específicos tanto para inhibidores como para estimuladores, ¿no? Aquí están los psicoestimulantes, al contrario, como la dopamina, y aquí está la glicina serina con el glutamato, su receptor NMDA, justamente, el AMPA NMDA, aquí están receptores para calcio, en fin, como ven, la superficie neuronal está tapizada de proteínas transmembranales que justamente están acoplando todos aquellos metabolitos que están formando. Y dentro de los metabolitos que estamos mencionando, pues justamente aquí está el glutamato, que acabamos de mencionarlo. Por aquí debe estar el GABA, no lo veo, déjenme ver. No, pero bueno, pues debería estar el GABA por acá. Porque en todo caso comparten superficie. Depende de qué se libere, depende de qué se inunde la sinapsis aquí, el espacio intersináptico, así es la función que uno va a encontrar. Y de pronto, por ejemplo, los medicamentos antidepresivos, por ejemplo, inundan aquí esta hendidura, la inundan de moléculas que tienen que ver con el metabolismo inhibitorio.
justamente para bajar el metabolismo, para quitar esas sensaciones desagradables, inducir mejor la tranquilidad de la persona, que no esté ansiosa, en fin, ¿no? Es un engaño porque en realidad se inunda de estas cosas, aunque no necesariamente se está formando. Es decir, inhiben la recaptura, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de que se recicle el metabolito, se queda aquí mucho tiempo en la hendidura y está funcionando sobre el receptor. De esa forma, entonces garantiza que, pues quizás no inducimos más, por ejemplo, más dopamina, sino que evitamos que se reciclara y se quede aquí mucho tiempo en la hendidura. Entonces, esa es una función importante de los aminoácidos también, que de pronto se pueden quedar ahí en la hendidura sináptica e inducir esos efectos que uno busca, justamente excitatorios, en el caso de los aminoácidos excitatorios, o inhibitorios en el caso del GABA. ¿De acuerdo? La última familia, que son los básicos, son solamente tres: la lisina, arginina e histidina. Y entonces de la lisina, esta se modifica, tiene múltiples modificaciones post-síntesis. Se acetila, se metila, se hidroxila, en fin. Lo importante de la lisina es que es una mediadora de la regeneración celular, además de que promueve la síntesis de hormona de crecimiento. A nivel de músculo también promueve la síntesis de proteínas musculares, muchas enzimas y anticuerpos. Es interesante porque la lisina hace ya muchos años, que justamente por esos efectos promotores de la biosíntesis de otras cosas, fundamentalmente a nivel muscular, se utilizó como un aminoácido promotor para la recuperación del estado nutricional, fundamentalmente en niños. Entonces, muchos jarabes, todavía hoy en día existen esos jarabes, muchos jarabes de hace algunas décadas, que había tantos problemas de nutrición en el mundo, pero en México no era la excepción, éramos un país tercermundista. Entonces, los jarabes justamente para vitaminas, minerales que se daban a los niños con problemas de nutrición, eran enriquecidos con lisina. Además de esto, porque la lisina, dado que promueve la formación de tejido, si yo estoy formando algo, piensen, por ejemplo, en una construcción, cualquier construcción, pues, ¿no? Quiero decir, de albañiles. Si yo voy a construir algo, una casa, por ejemplo, ¿qué necesito para construirla? Material, ¿cierto? Material de construcción. Sí, claro. Necesito tabiques, necesito cemento, necesito arena, grava, agua, en fin. Así es que si yo voy a construir, necesito conseguir material. Por tanto, si este aminoácido promueve la biosíntesis de otros elementos, mi cuerpo va a demandar material. Pero como, por ejemplo, el músculo, las proteínas musculares. Si yo voy a construir proteínas musculares, necesito aminoácidos para formar proteínas. Y para formar aminoácidos necesito carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Por tanto, no puedo utilizar los de carbohidrato porque significaría, es como pensar en que voy a construir una casa a expensas de la tierra que yo saqué de la casa. Pues significaría hacer un pozo y luego en ese pozo, la tierra que saqué, formar ladrillos de tierra y formar mi casa. O sea, es hacer un cubo en la tierra para formar una casa cúbica que quede enterrada. Entonces no tiene mucha lógica, ¿no? Por tanto, lo mejor es conseguir de afuera el material. Yo voy y lo compro de afuera. O se lo quito a alguien más, yo no es de mi propia casa, no sé si me explico. En consecuencia, dado que es un promotor del metabolismo biosintético, la lisina, lo que promovía era el apetito. Entonces era un inductor importante el apetito. Digo era, porque ahora ya que está un poco en desuso, ha habido mejores moléculas derivadas de otras cosas que inducen mejor el apetito y la biosíntesis. Pero hace algunas décadas fue maravilloso, sacó adelante a muchos niños de hace unas 3 o 4 décadas que no había muchas cosas que ofrecerles para los casos de malnutrición o desnutrición. De ahí entonces la importancia de la lisina, justamente por ser un aminoácido promotor del metabolismo biosintético de otras moléculas. La arginina la vamos a obtener a partir del ciclo de la urea. Cuando veamos igual al final del curso el ciclo de la urea, vamos a hablar algo del ciclo de la arginina, porque es muy extenso y no creo que no es tiempo de ver todo. Pero la arginina, en todo caso, cuando la tenemos liberada, induce la leucocitosis, o sea, la formación de células blancas. Los leucocitos son las células de defensa, células blancas. El prefijo leuco significa blanco. Por eso cuando vean ustedes algo blanco, generalmente tiene el prefijo leuco. Por ejemplo, una placa en la piel que sea hipocrómica, blanquecina, podría ser una placa leucomatosa, es correcto decir leucomatosa, ¿de acuerdo? Leucos es blanco. Y cito, recuerden que es células, es que las células blancas son leucocitos. Y si promueve la formación de leucocitos, por tanto, promueve la defensa inmunológica. De ahí que sea un inductor importante del metabolismo inmunológico. Junto con la lisina, ambos promueven la actividad de L-carnitina. La L-carnitina es un aminoácido derivado muy interesante,
porque vamos a verlo ya pronto, que la L-carnitina promueve la beta-oxidación de ácidos grasos y por tanto el metabolismo energético mediado por los lípidos. Y entonces, pensar en la L-carnitina significa que estoy aumentando el metabolismo energético, pero no de carbohidratos, que es lo normal, sino metabolismo lipídico. Y cuando está arginina y lisina, hacen que la carnitina funcione de manera mejor, mucho más efectiva para este tipo de metabolismo. Además, hace que se sinteticen mejor las poliaminas y el ADN. De hecho, si se acuerdan ustedes, cuando vimos el ciclo de la metionina y la conocimos su coenzima importante, que es el folato, la vitamina B9, justamente por ahí andaba la arginina como un mediador también de la síntesis de poliaminas. O sea, junto con la metionina, promueven la síntesis de ADN y de poliaminas. No tan importante como la metionina, pero sí también promueve la síntesis de ADN, ¿de acuerdo? Fundamentalmente por poliaminas. Y además de esto, igual que el ácido glutámico, igual que la glutamina, promueve la remoción de iones de amonio a nivel de actividad muscular, fundamentalmente con el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio muscular, ese dolor que nos da en los músculos es justamente por el acúmulo de ácido en nuestros músculos, ácido láctico. Y hay cierto grado de destrucción muscular, cierto nivel de lesión muscular. De hecho, si hacemos ejercicio intenso, la lesión muscular va a ser más evidente porque tenemos pequeños desgarritos, pequeñas contracturas, algunas lesiones musculares que nos dejan hinchado el músculo, en fin, es normal, o sea, no podemos evitarlo, ¿no? Piensen ustedes en una cuerda, por ejemplo, ¿no? A la que sometemos a presión y estamos haciendo, por ejemplo, que cargue mucho peso una cuerda. Puede ser que haya un cierto desgaste de la cuerda y es normal. A diferencia de la cuerda, pues nuestro músculo sí se regenera. En cambio, la cuerda, pues poco a poco cada vez se va rompiendo más, pero durante el proceso va a haber pequeñas zonas de la cuerda que por fricción, por tensión, por lo que sea, por desgaste, tenga pequeñas zonas donde se va a empezar a romper o a adelgazar, en fin, ¿no? Entonces es normal que durante el ejercicio tengamos cierto nivel de destrucción muscular, muy pequeñito, claro está, ¿no? Pero si es intenso, pues puede ser importante la lesión muscular. Y en todo caso, la arginina va a remover el amonio que se libera del grupo nitrogenado de esta actividad también a nivel muscular fundamentalmente. Y finalmente la histidina, que es un aminoácido esencial, lo debemos de adquirir de la dieta, fundamentalmente de vegetales. Lo importante es que contiene un anillo, un pseudoanillo, que es un anillo que se llama imidazol. Este anillo, que es un pseudoanillo, porque no tiene aroma, ni tampoco tiene la propiedad de los anillos verdaderos de absorber gran cantidad de energía, de liberar la red progresivamente, porque no tiene estos dobles enlaces tan amplios como los anillos fenólicos, el anillo indol, en fin, ¿no? Este anillote se va a descarboxilar y entonces una vez que lo hace, se va a abrir el anillo como tal y produce histamina. La histamina es una molécula mediadora de la inflamación. Ahora que está tan en boga los problemas respiratorios y mucha gente anda enferma de gripa, muchas gripas que parecen COVID, otras gripas que son COVID, en fin, problemas gripales, pues vean el clima, ¿no? Amanecemos con frío, luego hace calor, de repente llueve, luego hace mucho viento, es una locura. Además que estamos en periodo de influenzas y de dengue, zika, chikungunya, en fin, ¿no? Cada vez que tenemos este problema respiratorio o un problema alérgico, nuestras células utilizan la histidina, perdón, para formar histamina. Porque la histamina es un mediador de la inflamación. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la tétrada de la inflamación? Una de las 4 factores importantes justamente es el rubor, el enrojecimiento, ¿no? Por vasodilatación. Cada vez que se vasodilata, llegan más células que pueden defender, que pueden atacar aquellos elementos tóxicos, dañinos, agresores a nuestro cuerpo o el ambiente. Por tanto, la histamina es una molécula importante para nosotros desde el punto de vista que induce inflamación para que produzca moco. Ese moco puede barrer. Voy a poner el ejemplo de la vía respiratoria. La histamina a nivel respiratorio pues produce congestión nasal, escurrimiento nasal, porque se produce más moco. Y en todo caso está barriendo todos los virus, bacterias, polvo, alergenos, lo que sea de la vía respiratoria para que no entre al pulmón. Lo que no queremos es que entre. Y es mejor que se escurra, que salga, que nos obligue a que como estamos congestionados y casi no podemos dar, entonces nos tenemos la nariz y en consecuencia saquemos ese moco para que justo con el moco pues, se arrastre todo aquello que se haya atrapado, ¿no? A veces tan abundante la respuesta inflamatoria que no nos deja hablar, no nos deja comer, no nos deja estar tranquilos y entonces es mejor tomar un medicamento que la inhiba ligeramente, no que la bloquee por completo, que la inhiba.
Y entonces entra en juego los antihistamínicos, ¿no? Muchos medicamentos antigripales contienen justamente antihistamínicos, ¿no? La mayoría tiene antihistamínicos que atraviesan la barrera hematoencefálica y nos dan un poquito de sedación, hacen que uno se sienta más tranquilo, cansadito, con ganas de dormir, porque el reposo es importante cuando uno está enfermo, fundamentalmente de cosas virales, ¿no? Hay poco que ofrecer cuando hay un problema viral, salvo los antivirales específicos, hay poco que ofrecer. En el caso de las gripas, pues no tiene mucho caso dar un antiviral como tal potente, porque no tiene tanta función, tanto efecto, y va a seguir su curso natural. En cambio, si lo hacemos reposar, que esté tranquilo, que se recupere, y le inhibimos un poquito la respuesta inflamatoria para que pueda respirar y no esté con la boca abierta, y ahora se le va a resecar la garganta porque tiene la boca abierta, y va a empezar con problemas de laringotraqueitis o problemas de vía respiratoria alta, pero a nivel de boca, en fin. Entonces le damos un antihistamínico, ese casi todos pasan la barrera encefálica. La excepción son la loratadina y la desloratadina, su metabolito. Pero todos los demás antigripales suelen tener clorfenamina, difenhidramina u otros antihistamínicos que tienen esta función de bloquear la respuesta inflamatoria parcialmente para la síntesis de histamina a partir de histamina. Como es una molécula que actúa como si fuera una molécula inflamatoria, se ha observado que la histamina y también la histidina, pero la mala histamina, mejora el tono vascular, induce cierto nivel de vasodilatación, hace que se dilaten los vasos sanguíneos, pero a nivel muscular promueve que el músculo liso vascular esté con buen tono, es decir, se dilata, pues se mantiene tensito, así como no nada más abierto, sino ligeramente tenso. Entonces es un vasotónico muy importante la histamina y también la histidina. De hecho, se ha utilizado como una molécula importante a nivel de terapia para, por ejemplo, problemas vasculares, vasculitis importantes, para mejorar el tono vascular. Fundamentalmente también cuando hay insuficiencias vasculares se puede utilizar para mejorar el tono vascular. ¿Dudas, chicos? No, doctor. Ok, Todo bien, doctor, gracias. gracias. La taurina, un aminoácido derivado, un aminoácido secundario, se llama en realidad el ácido 2-aminoetanosulfónico, es este que están viendo ustedes acá. Es derivado condicionalmente esencial, presente en todos nuestros tejidos, no se incorpora a proteínas, es un aminoácido no proteinogénico, por tanto secundario, y se mantiene completamente libre. Tiene funciones muy importantes a nivel de coagulación de ácidos biliares, la eliminación de moléculas tóxicas para nuestro cuerpo, que se llaman xenobióticos, estabiliza la membrana celular en muchas de nuestras células, fundamentalmente la neurona, a nivel de osmorregulación también, tiene un impacto importante osmótico, modula la incorporación de calcio a la neurona, de hecho es un promotor para la incorporación de calcio, y por tanto es un modulador de la neuroexcitación. La taurina tiene una historia muy interesante porque ustedes la conocen, la han oído seguramente en las bebidas energizantes que se venden comercialmente. Y la taurina, digo, tiene una historia interesante porque la sintetizaron hace mucho tiempo para la diabetes mellitus. El objetivo original de la farmacéutica era que fuera una molécula que ofreciera la mejora sustancial, así radical, en la diabetes mellitus. Se obtiene a partir de cisteína o de metionina. De hecho, utiliza vitamina B6 que se llama pirosalfosfato. Y entonces, cuando vieron la farmacéutica los efectos a nivel metabólico, vieron que tenía un efecto antioxidante, porque regulaba para la presión osmótica, era un antiinflamatorio, mantenía la homeostasis de la glucosa, fundamentalmente porque interfería con la señal de insulina a nivel de una proteína citoplasmática, la UCP2. Y entonces, todo esto parecía que era la respuesta que estaban buscando para la mejora de la diabetes, fundamentalmente por el metabolismo de la glucosa. Además de que desinflamaba, mantenía los tejidos sanos, antioxidantes, en fin, ¿no? Entonces la farmacéutica siempre se enfocó en esto. Aquí está justamente parte del trabajo experimental de la farmacéutica, con la disminución en la inflamación, la disminución en los efectos oxidorreductivos, la formación de radicales libres, de todo eso disminuía, aumentaba la sensibilidad a la insulina, la sensibilidad mitocondrial y por tanto la protección mitocondrial, la función de las células beta pancreáticas, son las que se encargan de formar insulina. Todo esto era maravilloso. Eran los efectos que buscaban justamente para la diabetes mellitus, porque en todo caso el impacto era sobre células beta para formar insulina y por tanto meter glucosa a la célula. A nivel de músculo esquelético, la función muscular, antioxidante, perfecto. A nivel de hígado, parecía que ofrecía una mejora a nivel de las células hepáticas. A nivel de tejido adiposo también, parecía que no tenía
efectos dañinos sobre el tejido adiposo. Al contrario, promovía la beta-oxidación, el metabolismo lipídico para formar energía, y entonces pues era maravilloso. Insisto, la panacea para la diabetes mellitus. Es parte del metabolismo que se escribió inicialmente para la investigación de la taurina en la farmacéutica contra la diabetes, que se conjugaba, una parte no, luego circulaba en el plasma, para las sales biliares también, y finalmente se podía excretar por la vía biliar o por vía fecal, ¿no? O sea, parecía que no había ningún problema, entraba, hacía lo propio de la taurina, mejoraba las condiciones metabólicas del sujeto, la función celular, y finalmente lo excretaba por vía fecal o por vía de sales biliares, ¿no? Entonces, esto es parte del trabajo, insisto, de los efectos de la taurina, también a nivel de leucocitos, o sea, mejoraba la respuesta inmunológica, la protección justamente mitocóndrica de la taurina, por un transportador selectivo de taurina. Era maravillosa la taurina. Y de hecho, si pensamos en la taurina, pues hay muchos elementos que nos lo dan también. Aquí está, por ejemplo, vean, aquí están los cortes rojos, tiene 43 más o menos de taurina. Las hostias, tienen 655, que es un montón de taurina, los que tienen más tiempo. En general, la CDC, la ONU, la OMS recomiendan entre 40 y a 400 miligramos por día, con una media de 200. De hecho, recomienda que no se exceda de los 200 porque menos puede ser que no sea tan favorable, más de 200 puede dar efectos dañinos a nuestro cuerpo, a nuestra neurona, que justamente es lo que vamos a revisar mañana. Mañana revisaremos los efectos dañinos de la taurina en nuestro cuerpo y por qué tampoco es tan favorable estar abusando de las bebidas energizantes, fundamentalmente aquellas que contienen taurina, porque sí es cierto que nos ayudan, sí es cierto que nos favorecen, puede ser que nos den la dosis diaria que requerimos, pero a largo o mediano plazo pueden traernos efectos graves a nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Fundamentalmente cuando se excede la dosis. ¿Dudas, chicos? No, doctor, muchas gracias. No, doctor, gracias. Hola, Dani. Mi foto. Ay, Gaby, espérame.